Estaba cerrando la iglesia para la noche cuando escuché golpes en la puerta principal. Golpes fuertes, desesperados, insistentes. El tipo de golpes que no puedes ignorar incluso si quisieras. Caminé hacia la entrada. Mis pasos resonaban en el piso de piedra fría. El olor a incienso del último rosario todavía flotaba en el aire denso de la tarde. Las velas votivas parpadeaban frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, proyectando sombras inquietas que danzaban en las paredes coloniales de más de 200 años. Los golpes continuaban, urgentes, desesperados. Abrí la puerta. Un hombre estaba parado ahí. 30 y tantos años, tal vez 40, no más. Traje de oficina completamente arrugado como si hubiera dormido con él puesto. Camisa blanca desabotonada hasta el tercer botón. Corbata aflojada colgando de su cuello como una soga suelta. Cabello negro despeinado, barba de 3 días sin afeitar, ojos rojos, extremadamente rojos, hinchados, ojeras profundas y oscuras, como si no hubiera dormido en días, tal vez semanas. «Padre», dijo su voz ronca y quebrada, desesperada, «necesito confesarme. Ahora, por favor. Sé que ya es tarde, sé que está cerrando, pero no puedo esperar hasta mañana. No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo pensar. Necesito confesarme ahora o creo que me voy a volver loco. Necesito confesarme ahora. En 32 años como sacerdote he aprendido a reconocer esa desesperación particular, esa urgencia que no puede esperar ni un día más, ni una hora más, ese peso aplastante que está destruyendo el alma de alguien y necesita salir inmediatamente, o la persona simplemente se romperá. «Entra, hijo, entra». Entró rápidamente, casi corriendo, mirando hacia atrás por encima del hombro. 1 vez, 2 veces. Como si alguien lo estuviera siguiendo, o como si estuviera huyendo de algo invisible, de sus propios demonios tal vez. Cerré la puerta detrás de él. El sonido de la madera pesada golpeando el marco resonó en toda la nave vacía. La iglesia estaba en penumbra. Solo las velas votivas y la luz de luna entrando por las ventanas altas de vidrio emplomado iluminaban el espacio sagrado. Las sombras eran largas, profundas. El silencio era absoluto, excepto por su respiración irregular. «¿Necesitas sentarte primero?», le pregunté con voz suave. «¿Agua? ¿Un momento para calmarte?» «No, no. Por favor, padre. Solo necesito confesarme. Ahora, antes de que pierda el valor, antes de que cambie de opinión, antes de que decida que es mejor seguir viviendo en mentira que enfrentar la verdad. Antes de que pierda el valor. Ven entonces al confesionario». Caminamos hacia la esquina izquierda de la parroquia, donde está el confesionario. Una estructura de cedro tallado a mano hace más de 120 años, la madera oscura, envejecida, barnizada por el tiempo y por generaciones de almas que han confesado sus pecados más oscuros en ese espacio sagrado. Las bisagras de metal crujieron cuando abrimos las puertas. Un sonido familiar, reconfortante de alguna manera. Entramos, yo de mi lado, él del suyo. Se dejó caer en el banco de madera con fuerza, con desesperación, como si sus piernas simplemente no pudieran sostenerlo más, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros y finalmente cedieran. Escuché su respiración, rápida, irregular, desesperada, como si acabara de correr un maratón. A través de la rejilla tallada podía ver su perfil en la penumbra del confesionario. La luz tenue que entraba por la pequeña ventana lateral iluminaba la mitad de su rostro. La otra mitad estaba en sombras profundas. Tenía la cabeza entre las manos, los dedos entrelazados en su cabello despeinado. Los hombros temblaban. Estaba llorando, silenciosamente pero profundamente. Sollozos contenidos que sacudían todo su cuerpo. Esperé. No dije nada. A veces las lágrimas tienen que salir primero. Tienen que limpiar el camino. Tienen que abrir el espacio para que las palabras puedan finalmente fluir.
El reloj antiguo en la sacristía marcaba los segundos. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo sonaba más fuerte en el silencio pesado del confesionario nocturno. Podía escuchar el viento afuera moviendo los árboles. El sonido distante de un perro ladrando. El murmullo lejano de tráfico en la calle principal. Pasaron 2 minutos, tal vez 3, tal vez 5. El tiempo se siente diferente en el confesionario. Más lento, más pesado, más significativo. Finalmente, levantó la cabeza lentamente. Se limpió la cara con las manos, con las mangas de su camisa arrugada. Respiró profundo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, tratando de controlarse. Tratando de encontrar las palabras que claramente había estado ensayando en su mente durante días. «Padre», comenzó, su voz temblando tanto que apenas podía formar las palabras correctamente. «Mi nombre es... Llámeme Carlos. Carlos Mendoza. Carlos. Y vine aquí esta noche porque hice algo imperdonable, algo que va a destruir todo, absolutamente todo, mi matrimonio, mi carrera, mi reputación, mi familia, mi vida entera, todo. Y no sé qué hacer, no sé cómo vivir con esto, no sé cómo seguir adelante. Necesito ayuda, necesito que alguien me diga qué hacer porque yo simplemente no puedo pensar con claridad. No puedo dormir, no puedo funcionar. Algo imperdonable. Hizo una pausa larga, dolorosa, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles que había pronunciado en toda su vida, como si decirlas en voz alta las hiciera más reales, más permanentes, más devastadoras. «Embaracé a mi esposa», dijo finalmente, las palabras saliendo rápido como si tuviera que escupirlas antes de perder el valor. «Y embaracé a la esposa de mi jefe, en la misma semana, literalmente en la misma semana, y ahora ambas están embarazadas, de 3 meses, y nadie sabe que el bebé que lleva la esposa de mi jefe es mío, no de él, mío. Nadie excepto yo, y ella, y Patricia, la esposa de mi jefe. Y es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo gigante esperando explotar. Es solo cuestión de tiempo, padre. Solo cuestión de tiempo antes de que mi jefe descubra que me acosté con su esposa, que embaracé a su esposa, que el bebé que tanto ha esperado durante 30 años de matrimonio es mío, no de él, mío. Y cuando finalmente descubra la verdad, todo se acabará. Todo. Embaracé a mi esposa, y embaracé a la esposa de mi jefe, en la misma semana, ambas embarazadas de 3 meses. Nadie sabe. Una bomba de tiempo. Las palabras cayeron como bombas en el silencio sagrado del confesionario, cada una más pesada que la anterior, cada una más devastadora. La magnitud de lo que acababa de confesar, la complejidad imposible de la situación, las consecuencias potenciales que esperaban como un precipicio oscuro, era absolutamente abrumador. Cerré los ojos con fuerza, apreté el rosario de madera entre mis manos hasta que las cuentas se clavaron dolorosamente en mi palma, pero apenas lo sentí. 32 años como sacerdote. Miles y miles de confesiones sobre todo tipo de pecados imaginables, adulterio, traición, mentiras, robos, violencia, embarazos no planeados. Pero esto, la esposa del jefe, ambas mujeres embarazadas simultáneamente, del mismo hombre. El secreto explosivo esperando detonar y destruir múltiples familias. Esta era sin duda una de las situaciones más complicadas, más peligrosas, más imposibles que había escuchado en todo mi ministerio. «Cuéntame desde el principio», le dije finalmente, manteniendo mi voz lo más calmada y pastoral posible a pesar del shock interno. «Cuéntame todo, desde el principio. ¿Cómo llegaste exactamente a este punto?» Respiró profundo, varias veces, como si estuviera reuniendo cada gramo de valor que poseía en su cuerpo para poder contar esta historia, para poder finalmente vaciar su alma de este secreto
que claramente lo estaba destruyendo desde adentro. Necesito contárselo todo, padre. Absolutamente todo. Cada detalle, porque si no lo hago, si no lo saco completamente de mi sistema, creo honestamente que me voy a volver loco, completamente loco. Entonces cuéntame, toma todo el tiempo que necesites. No hay prisa, estoy aquí. Y comenzó a hablar. Me alegra que estés aquí escuchando esta historia. Si te hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, si resuena contigo de alguna manera, dale like y suscríbete al canal. Y déjame saber en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Alguna vez has cometido un error que sabías con certeza que destruiría absolutamente todo si salía a la luz? Estoy casado con Laura hace 6 años, comenzó Carlos, su voz ahora más controlada pero todavía extremadamente tensa, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Laura Mendoza de apellido ahora. Nos conocimos hace 8 años en una conferencia de trabajo en Querétaro. Ella trabajaba como maestra de primaria en una escuela privada aquí en San Miguel de Allende. Yo trabajaba como gerente de ventas en una empresa de equipo médico, también aquí en San Miguel. Nos presentó un amigo mutuo en esa conferencia. Conectamos inmediatamente. Había química, había risa, había conversación fácil. Todo fluyó naturalmente. Laura. Empezamos a salir durante 2 años. Buenos años, felices, normales. Laura es una buena mujer, padre. Realmente es una buena mujer. Cariñosa. Inteligente. Trabajadora. Dedicada a sus estudiantes. Tiene un corazón enorme. Nos enamoramos. De verdad nos enamoramos. Y después de 2 años de relación, le propuse matrimonio. Ella dijo que sí, inmediatamente, llorando de felicidad. Nos casamos 6 meses después, aquí en San Miguel. Una boda bonita, no enorme pero bonita, 150 invitados, familia y amigos cercanos. Ha sido un buen matrimonio durante estos 6 años. No perfecto, por supuesto, ningún matrimonio es perfecto. Pero bueno, sólido. Teníamos nuestras rutinas, nuestras vidas. Era bueno. Un buen matrimonio. ¿Y cuándo decidieron tener hijos? Hace 1 año aproximadamente. Laura cumplió 32. Yo tenía 37. Pensamos que era el momento correcto. Teníamos trabajos estables, una casa. Habíamos ahorrado algo de dinero. Así que decidimos intentar. Empezamos a intentar quedar embarazados, naturalmente, sin presión, sin estrés, solo intentando. Solo intentando. Pero no pasaba nada. Los primeros 3 meses, nada. Los siguientes 3 meses, nada. Y Laura empezó a preocuparse, a estresarse. Cada mes, cuando llegaba su periodo, lloraba, se deprimía, sentía que algo estaba mal con ella, que su cuerpo no funcionaba correctamente. Su cuerpo no funcionaba. Hace 6 meses, Laura finalmente fue al doctor, a un especialista en fertilidad. Le hicieron pruebas, análisis de sangre, ultrasonidos, todo, y resultó que Laura tiene problemas de fertilidad. Síndrome de ovario poliquístico, SOP. No es imposible que quede embarazada. Muchas mujeres con SOP quedan embarazadas, pero es más difícil, toma más tiempo, requiere más esfuerzo, más paciencia, más paciencia. El doctor le dio opciones: medicamentos para regular su ovulación, tratamientos de fertilidad más agresivos eventualmente si era necesario, o simplemente seguir intentando naturalmente por 1 año más y ver qué pasaba. Laura decidió tomar los medicamentos, Clomid, para ayudar con la ovulación, y seguir intentando, seguir intentando. ¿Y cómo afectó eso su matrimonio? Silencio incómodo. Lo hizo más mecánico. Nuestra vida sexual se volvió completamente enfocada en quedar embarazada. Laura tenía una aplicación en su teléfono que rastreaba su ciclo, sus días fértiles, y cuando llegaban esos días, teníamos que tener relaciones, no porque quisiéramos, no por pasión, no por deseo, sino porque era el día correcto, el momento correcto, la ventana correcta.
Era, era como un trabajo, una tarea. Ya no había espontaneidad, ya no había romance, solo intentando hacer un bebé, solo intentando hacer un bebé. Y yo entendía por qué Laura estaba así. Quería ser madre, desesperadamente. Era su sueño, así que traté de ser comprensivo, traté de apoyarla, pero honestamente, padre, me sentía usado, como si fuera solo una herramienta, un medio para un fin. Ya no me sentía deseado. Ya no me sentía amado románticamente. Solo necesario para hacer un bebé. Solo necesario. ¿Le dijiste esto a Laura? No. No quería herirla. No quería añadir más presión. Así que guardé esos sentimientos. Los enterré. Y seguimos intentando. Mes tras mes. Sin éxito. Sin éxito. Ahora cuéntame sobre tu trabajo, sobre tu jefe. Su cuerpo se tensó visiblemente cuando mencioné a su jefe. Su respiración se aceleró. Esto era claramente donde la historia tomaba el giro oscuro y destructivo. Mi jefe, dijo lentamente como si cada palabra doliera. Don Ricardo Villarreal, 52 años, dueño de la empresa donde trabajo, Equipos Médicos Villarreal, una empresa familiar que su padre fundó hace 40 años. Don Ricardo la heredó cuando su padre murió hace 10 años. Es un hombre exitoso, muy exitoso, rico, poderoso en los círculos empresariales de San Miguel, respetado, admirado, conocido por ser justo, pero exigente con sus empleados. Don Ricardo Villarreal. Don Ricardo lleva 30 años casado con su esposa, Patricia Villarreal de apellido. 47 años, hermosa, muy hermosa, elegante, sofisticada, viene de una familia acomodada de Querétaro, estudió diseño de interiores, trabajó algunos años pero dejó de trabajar cuando se casó con don Ricardo, se dedicó a ser esposa, a manejar la casa, a ser la perfecta esposa de empresario. Patricia. ¿Tienen hijos? No, ese es el punto. Nunca pudieron tener hijos. Patricia tiene problemas severos de fertilidad. Endometriosis avanzada. Intentaron durante años. Tratamientos de fertilidad, in vitro, todo. Nada funcionó. Los doctores eventualmente les dijeron que era prácticamente imposible que Patricia quedara embarazada naturalmente, que su única opción real era adopción o subrogación, pero don Ricardo no quería adoptar. Quería un hijo biológico. Así que eventualmente aceptaron que no tendrían hijos. Fue devastador para ambos. Especialmente para Patricia. No tendrían hijos. Don Ricardo me contrató hace 4 años. Yo trabajaba para un competidor. Él me reclutó. Me ofreció el doble de salario, una posición de gerente regional, oportunidades de crecimiento. Acepté inmediatamente. Y don Ricardo me tomó bajo su ala desde el primer día. Me enseñó el negocio, me incluyó en reuniones importantes, me dio responsabilidades significativas, me promovió después de 2 años, me aumentó el salario otra vez. Me trataba como el hijo que nunca tuvo. Lo decía abiertamente. Carlos, eres como un hijo para mí. Te estoy preparando para eventualmente dirigir esta empresa. Era un honor, una bendición. Yo lo admiraba, lo respetaba profundamente. Como un hijo. Y Patricia siempre fue amable conmigo también, cuando don Ricardo me invitaba a cenas de empresa en su casa, cuando había eventos corporativos. Patricia era siempre la anfitriona perfecta, elegante, educada, cálida. Hacía que todos se sintieran bienvenidos. Laura y yo íbamos a su casa ocasionalmente. Cenas, pequeñas reuniones. Don Ricardo y Patricia nos trataban como familia extendida. Nos incluían, nos hacían sentir especiales. Era hermoso. Me sentía afortunado de tener jefes así, de tener esa relación, como familia extendida. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo se volvió algo diferente? Silencio largo, pesado, cargado de culpa visible. Hace 4 meses, dijo finalmente, su voz apenas un susurro ahora. Principios de agosto.
Don Ricardo tuvo que viajar a Europa por negocios, Alemania específicamente, para una feria comercial importante, un viaje largo, 3 semanas completas. Me dejó a cargo de toda la operación de la empresa mientras estaba fuera. Era una responsabilidad enorme, una prueba importante, y me dijo antes de irse: Carlos, confío en ti completamente, confío en ti con mi empresa. Y también, por favor, cuida de Patricia. Asegúrate de que no necesite nada mientras no estoy, que esté bien, que esté segura. Es importante para mí saber que alguien está pendiente de ella. Cuida de Patricia. Así que lo hice. Por supuesto que lo hice. Don Ricardo me lo había pedido. Era mi responsabilidad. Llamaba a Patricia cada 2 o 3 días. Le preguntaba si necesitaba algo, si todo estaba bien en la casa, si tenía algún problema, alguna preocupación. Ella siempre decía que no. Que todo estaba perfectamente bien, que apreciaba mucho que preguntara, que don Ricardo había elegido bien al dejarme a cargo, que apreciaba. Y entonces, exactamente una semana después de que don Ricardo se fue a Europa, Patricia me llamó. Era de noche, como las 10. Yo estaba en casa con Laura, viendo televisión. Patricia sonaba alterada, preocupada. Dijo que había un problema con la alarma de seguridad de la casa, que estaba sonando sin parar y no podía apagarla, que había intentado todo. Que estaba asustada, que no sabía qué hacer. Me pidió si podía ir a ayudarla, a ver qué pasaba con la alarma. Me pidió que fuera. Oh, no. Podía ver exactamente hacia dónde iba esta historia. El patrón era demasiado familiar, demasiado predecible. Y sin embargo, cada vez que sucede, las consecuencias son devastadoras. Fui inmediatamente. Por supuesto que fui. Don Ricardo me había pedido que cuidara de Patricia, y había una emergencia, una alarma sonando. Patricia asustada y sola en esa casa grande. Era mi deber ir, mi responsabilidad. Le dije a Laura que Patricia tenía un problema, que don Ricardo me había pedido ayudarla si necesitaba algo. Laura entendió perfectamente. Me dijo: «Ve, ayúdala, es lo correcto». Así que manejé a la casa de los Villarreal, una casa grande y hermosa en las afueras de San Miguel, en una zona privada, alejada. Fui. Llegué. La alarma estaba sonando, fuerte, estridente. Entré con el código que don Ricardo me había dado para emergencias. Entré a la casa, fui al panel de control de la alarma, lo revisé. Resultó ser una falsa alarma, un sensor defectuoso en una ventana del segundo piso. Lo desactivé. Apagué la alarma. El silencio repentino fue casi ensordecedor. Revisé las ventanas, las puertas, todo. No había ningún problema de seguridad, solo el sensor defectuoso. Le expliqué a Patricia que todo estaba bien, que era solo un problema técnico, que llamaría a la compañía de alarmas al día siguiente para que vinieran a reparar el sensor. Solo un problema técnico. Patricia estaba muy agradecida, extremadamente agradecida, casi exageradamente agradecida. Me dijo: «Carlos, muchas gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Estaba tan asustada, tan nerviosa, eres un salvador». Y luego me ofreció vino, como agradecimiento, como gesto de apreciación, una copa de vino. Una copa de vino. Debí haberlo rechazado. Debí haber dicho: «No, gracias, Patricia. Me tengo que ir. Laura me está esperando». Debí haberme ido inmediatamente, pero no lo hice. Pensé: es solo una copa, es cortesía. Es agradecer a mi jefe por confiar en mí, por incluirme en su familia. Así que acepté. Dije que solo tomaría una copa rápida y luego me iría. Solo una copa. Nos sentamos en la sala, una sala hermosa, muebles elegantes, arte en las paredes. Patricia abrió una botella de vino tinto caro, muy caro, sirvió 2 copas. Nos sentamos y empezamos a hablar. Conversación normal al principio, sobre el trabajo, sobre don Ricardo, sobre cómo iba el viaje, sobre la empresa, sobre San Miguel. Conversación segura, apropiada. Conversación segura. Pero entonces,
Después de la segunda copa de vino, la conversación cambió. Se volvió más personal, más profunda, más íntima. Patricia empezó a abrirse, a contarme cosas que claramente nunca había compartido con nadie, o al menos no con mucha gente. Se volvió personal. ¿Qué te contó? Me contó sobre su matrimonio, sobre don Ricardo, sobre cómo era un buen hombre, un buen proveedor, un buen esposo en muchos sentidos, pero que su matrimonio se había vuelto frío, distante, sin pasión. Don Ricardo trabajaba todo el tiempo, 6 días a la semana, 12 horas al día, siempre pensando en la empresa, en expandir, en crecer, en tener éxito. Y Patricia se sentía sola, muy sola. Me dijo, vivo en esta casa hermosa. Tengo todo lo que podría querer materialmente, pero me siento vacía, me siento invisible. Don Ricardo y yo casi ni hablamos ya, solo sobre cosas logísticas, sobre la casa, sobre compromisos sociales, pero nunca hablamos realmente, nunca nos conectamos emocionalmente. Se sentía sola. Me contó que don Ricardo y ella llevaban más de un año sin tener relaciones sexuales, más de un año. Don Ricardo siempre estaba cansado, estresado, preocupado por el trabajo. Y cuando llegaba a casa solo quería comer y dormir. No había romance, no había intimidad, no había conexión física. Patricia me dijo que se sentía no deseada, no atractiva, no femenina, como si hubiera dejado de existir como mujer y solo fuera la esposa del empresario exitoso. No deseada. ¿Y tú? ¿Qué compartiste con ella? Silencio culpable. Le conté sobre Laura, sobre los problemas de fertilidad, sobre cómo eso había cambiado nuestro matrimonio, sobre cómo nuestra vida sexual se había vuelto mecánica, sin pasión, solo un intento constante de hacer un bebé, sobre cómo me sentía usado, no deseado como hombre, solo necesario como proveedor de esperma. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a mis amigos cercanos, y Patricia entendía, perfectamente, porque ella había pasado por lo mismo, años de tratamientos de fertilidad con don Ricardo, años donde el sexo no era sobre placer o conexión. Era solo sobre intentar quedar embarazada, sobre cumplir horarios, sobre seguir instrucciones médicas. Entendía perfectamente. Así que ahí estábamos, los dos, sentados en esa sala, bebiendo vino, compartiendo frustraciones matrimoniales, sintiéndonos entendidos por primera vez en mucho tiempo, conectando de una manera que no habíamos conectado con nuestras parejas en meses, tal vez años. Conectando. ¿Cuántas copas de vino tomaron? Perdí la cuenta. 3, 4, tal vez 5. La botella se vació. Patricia abrió otra. Seguimos hablando, seguimos compartiendo, y en algún momento la distancia física entre nosotros en el sofá se hizo más pequeña. No sé quién se acercó primero, tal vez ambos simultáneamente, pero de repente estábamos sentados muy cerca, nuestros muslos tocándose, nuestros hombros rozándose, muy cerca. Y entonces Patricia dijo algo que cambió todo, algo que hizo que cruzáramos una línea que nunca debimos cruzar. Dijo, Carlos, eres un hombre tan bueno, tan atento, tan considerado. Cualquier mujer sería afortunada de tenerte. Laura no sabe lo afortunada que es de tener un esposo como tú. Ojalá don Ricardo fuera más como tú, más presente, más atento, más apasionado. Más apasionado, y cuando dijo eso, me miró, directamente a los ojos, y había algo en su mirada, algo que no había visto antes, deseo, atracción, invitación, y yo sentí lo mismo, sentí una atracción que no había sentido en meses, un deseo que había estado dormido. Patricia era hermosa, muy hermosa, elegante, sofisticada. Y en ese momento me deseaba. Me veía como hombre, no como empleado, no como el yerno favorito. Como hombre, como hombre. ¿Qué pasó después? Silencio largo, doloroso, lleno de vergüenza evidente. Me tomó la mano, susurró Carlos, su voz quebrándose. Puso su mano sobre la mía, y cuando lo hizo,
sentí una corriente eléctrica, una conexión física que no había sentido en tanto tiempo. Y yo no retiré mi mano. Debí haberlo hecho. Debí haberme levantado, haberme ido, pero no lo hice. Me quedé, la miré, y nos quedamos así, mirándonos, con las manos tocándose, durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, las manos tocándose. Y entonces nos besamos. No sé quién inició el beso, si fui yo, si fue ella, tal vez ambos al mismo tiempo, pero nos besamos, ahí mismo, en el sofá de su sala, en la casa de mi jefe. Besé a la esposa de mi jefe, a la mujer que mi jefe me había pedido que cuidara. Y ese beso se convirtió en algo más, mucho más. Nos besamos, nos quitamos la ropa, ahí mismo en la sala, desesperadamente, como adolescentes, sin pensar, sin considerar las consecuencias, solo sintiendo, solo deseando, y terminamos en el piso, en la alfombra cara de la sala, haciendo el amor. No era hacer el amor, era sexo, sexo desesperado, apasionado, prohibido, y duró mucho tiempo, porque ambos habíamos estado hambrientos de eso, de conexión física, de deseo, de pasión, de sentirnos deseados, en el piso. Cuando terminó, cuando finalmente volvimos a la realidad, cuando nos vestimos y nos sentamos de nuevo en el sofá, nos miramos, y ambos sabíamos lo que acabábamos de hacer, la magnitud, la traición. Yo había traicionado a Laura, a don Ricardo, a mí mismo. Patricia había traicionado a don Ricardo, su matrimonio de 30 años. Todo. Lo que acabábamos de hacer. Patricia empezó a llorar. Dijo, «Dios mío, ¿qué hemos hecho? Don Ricardo confía en mí». «En ti. ¿Qué hemos hecho?» Y yo también lloré. Dije, «Esto fue un error terrible, imperdonable, no puede volver a pasar, nunca. Tenemos que olvidar que esto sucedió, tenemos que enterrarlo, nunca podemos hablar de esto otra vez». Y Patricia asintió. Dijo, «Sí, fue un error, la soledad, el vino, la conexión, pero fue un error. Vamos a olvidarlo, vamos a seguir adelante como si nunca hubiera pasado». Como si nunca hubiera pasado. Me fui de esa casa a la 1 de la mañana. Llegué a mi casa. Laura estaba dormida. Me metí a la cama y no pude dormir en toda la noche, pensando en lo que había hecho, en la traición, en la estupidez, en las consecuencias potenciales si alguien descubría. No pude dormir. ¿Pero olvidaste? ¿Lo enterraron como prometieron? Risa amarga, desesperada. No, por supuesto que no. 2 días después, Patricia me mandó un mensaje de texto, desde un número que no reconocí. Resultó que había comprado un teléfono prepagado, solo para hablar conmigo, para que don Ricardo no viera mensajes sospechosos en su teléfono regular. El mensaje decía, «Necesito verte otra vez. Por favor, no puedo parar de pensar en ti, en esa noche, por favor». Y yo debía haberlo ignorado. Debía haber bloqueado ese número. Debía haber dicho no, pero no lo hice. No lo hice. Respondí. Dije, «¿Cuándo?» Y ella dijo, «Mañana. Don Ricardo tiene junta todo el día en Querétaro. No vuelve hasta la noche. Ven a la casa al mediodía». Y fui. Le dije a Laura que tenía reuniones de trabajo, y fui a la casa de Patricia, y nos acostamos otra vez, en su cama esta vez, en la cama matrimonial que compartía con don Ricardo, por horas, en su cama matrimonial. Y así empezó el affair que duró 4 meses. Todo el tiempo que don Ricardo estuvo en Europa, nos vimos casi todos los días, a veces en su casa, a veces en hoteles fuera de San Miguel donde nadie nos conociera. Era intenso, era apasionado, era adictivo. Ambos sabíamos que estaba mal, terriblemente mal, pero no podíamos parar. No podíamos parar. Y cuando don Ricardo regresó de Europa, después de las 3 semanas, ¿qué pasó? Dijimos que se acababa, que había sido solo mientras don Ricardo estaba fuera, que ahora que había regresado teníamos que parar,
Teníamos que volver a la normalidad, y lo hicimos. Por 2 semanas, dejamos de vernos, dejamos de mandarnos mensajes, solo interactuábamos en contextos profesionales apropiados. Cuando yo iba a la casa para cenas de trabajo con don Ricardo, cuando había eventos de la empresa, actuábamos normales, profesionales, apropiados. Por 2 semanas. Pero entonces Patricia me llamó otra vez, desde su teléfono secreto, llorando. Dijo que me extrañaba, que no podía dejar de pensar en mí, que su matrimonio con don Ricardo era más frío que nunca, que me necesitaba, y yo también la extrañaba, también la necesitaba. Esa pasión, esa conexión, ese sentirme deseado. Así que reanudamos el affair, más cuidadosos esta vez, más discretos, 1 vez por semana típicamente, a veces 2 cuando podíamos, siempre en hoteles, nunca en su casa cuando don Ricardo estaba en San Miguel, demasiado arriesgado. Reanudamos. ¿Dónde se encontraban específicamente? Hoteles principalmente, en Celaya, en Querétaro, en San Luis Potosí, ciudades lo suficientemente lejos donde las probabilidades de encontrarnos con alguien que conocíamos eran mínimas. Hacíamos reservaciones con nombres falsos, pagábamos en efectivo cuando podíamos. Éramos muy cuidadosos, o al menos pensábamos que lo éramos. Muy cuidadosos. ¿Y tus excusas? ¿Qué le decías a Laura cuando salías? Viajes de trabajo, reuniones con clientes, conferencias, entrenamientos. Laura nunca cuestionaba. Confiaba en mí completamente, absolutamente. ¿Por qué sospecharía? Yo era su esposo fiel, trabajador, dedicado. Nunca le había dado razón para dudar. Y mientras tanto, yo seguía siendo el esposo atento en casa. Seguíamos intentando quedar embarazados. Seguía yendo a todas las citas médicas con Laura. Seguía apoyándola. Seguía amándola de cierta manera. Seguía amándola. ¿Amabas a Laura mientras tenías affair con Patricia? Sí. Lo sé que suena imposible, contradictorio, pero sí. Amaba a Laura. Es mi esposa, mi compañera de vida. Quería tener una familia con ella. Quería nuestro futuro juntos. Pero también necesitaba lo que Patricia me daba. Pasión, deseo, sentirme como hombre deseable, no solo como proveedor, no solo como potencial padre, como hombre completo, como hombre completo. ¿Y Patricia, la amabas? Silencio considerando. No, no la amaba. No de la manera que amas a alguien con quien quieres pasar tu vida. Había atracción, conexión, intimidad, pero no era amor profundo. Era escape para ambos, escape de matrimonios que se habían vuelto fríos, insatisfactorios. Era llenar vacíos que nuestras parejas no estaban llenando. Era escape. Carlos, ahora cuéntame sobre la semana crucial, la semana cuando ambas quedaron embarazadas. ¿Qué pasó exactamente? Su respiración se aceleró dramáticamente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Esta era claramente la parte más difícil, la parte más dolorosa, el momento que cambió todo. Era a principios de agosto, hace exactamente 3 meses y 1 semana. Laura estaba en sus días fértiles. Su aplicación le había dicho que esa semana, específicamente entre el lunes y el viernes, eran sus días más fértiles del mes. Así que teníamos que aprovechar. Teníamos que intentar tanto como fuera posible. Era nuestra mejor oportunidad después de meses de intentar sin éxito. Sus días fértiles. Así que lo hicimos. Tuvimos relaciones el lunes por la noche, el miércoles por la mañana antes del trabajo, el viernes por la noche, siguiendo el calendario, siguiendo las instrucciones. Intentando optimizar nuestras probabilidades. Todo era muy calculado, muy técnico, pero era lo que teníamos que hacer. El lunes, el miércoles, el viernes. ¿Y Patricia? El jueves de esa misma semana, don Ricardo tuvo que viajar a Monterrey. Tenía una junta importante con un cliente grande. Un viaje de 2 días, jueves y viernes. Patricia me llamó el jueves por la mañana, a mi teléfono secreto que también había comprado para hablar con ella.
dijo. Ricardo se va hoy. Estará fuera hasta el viernes por la noche. Necesito verte, te extraño, por favor. Y yo acepté. Le dije que sí, que nos encontraríamos. El jueves. Le dije a Laura que también tenía que viajar, que había una emergencia con un cliente en Querétaro, que tenía que ir esa tarde y pasar la noche allá. Laura entendió. Me deseó buen viaje, me dio un beso, me dijo que manejara con cuidado, sin sospechar absolutamente nada. Sin sospechar nada. Patricia y yo nos encontramos en un hotel en Querétaro, un hotel bonito, de 4 estrellas. Hicimos check-in alrededor de las 6 de la tarde, subimos a la habitación y pasamos toda la noche juntos. Cenamos servicio a cuarto, bebimos vino, hablamos, reímos y nos acostamos varias veces esa noche. Fue una de las noches más intensas que habíamos tenido. Había una conexión especial esa noche, una intimidad más profunda de lo usual. Esa noche. ¿Usaron protección? Silencio culpable. Pesado. No, admitió finalmente. Nunca usábamos protección. Patricia y yo nunca habíamos usado protección durante todo el affair, por 2 razones. Primera, yo no tenía condones. ¿Por qué tendría? Estaba intentando activamente embarazar a mi esposa. No tenía razón para tener condones. Y segunda, y más importante, Patricia no podía quedar embarazada. O eso pensábamos. No podía quedar embarazada. Explícame. Patricia tiene endometriosis severa, etapa 4, la más avanzada. Había intentado quedar embarazada con don Ricardo durante años. Tratamientos de fertilidad, in vitro, todo, nada funcionó. Los doctores eventualmente le dijeron que sus probabilidades de quedar embarazada naturalmente eran prácticamente 0, menos del 1%, casi imposible. Así que Patricia y don Ricardo eventualmente aceptaron que nunca tendrían hijos biológicos. Prácticamente imposible. Y por eso, Patricia y yo nunca nos preocupamos por protección. Asumimos que era completamente seguro, que no había riesgo de embarazo, que podíamos tener sexo sin consecuencias, al menos sin esa consecuencia específica. Asumimos, pero estaban equivocados. Sí, estábamos completamente equivocados, terriblemente equivocados. ¿Qué pasó después de esa noche del jueves? Nos despedimos el viernes por la mañana. Patricia volvió a San Miguel, yo también, ambos a nuestras vidas normales, como si nada. Yo llegué a casa. Laura estaba contenta de verme. Le conté sobre mi viaje de trabajo, todo normal. Y luego ese viernes por la noche, Laura y yo tuvimos relaciones otra vez, como parte del calendario de fertilidad, porque todavía estábamos en la ventana fértil. Ese viernes. Así que en el espacio de una semana, tuviste relaciones con Laura 3 veces, y con Patricia una noche, todo durante la misma ventana de tiempo. Exacto, exactamente eso. Y no pensé nada de eso en ese momento. No pensé en las implicaciones, en las posibilidades. Solo estaba viviendo mi doble vida, manteniendo ambas relaciones, ambos mundos separados. Ambos mundos separados. ¿Cuándo te enteraste que Laura estaba embarazada? 3 semanas después, a finales de agosto. Laura empezó a sentirse diferente, cansada, con náuseas leves por las mañanas, sensible en los senos. Decidió hacerse una prueba de embarazo casera. Yo estaba en el trabajo cuando se la hizo. Me llamó llorando. Al principio me asusté. Pensé que algo malo había pasado. Pero estaba llorando de felicidad. Dijo, «Carlos, estoy embarazada. Finalmente. Después de más de 1 año intentando. Estoy embarazada». Estaba eufórica, extática. Era el día más feliz de su vida. Estaba embarazada. ¿Y tú? ¿Cómo te sentiste? Feliz, genuinamente feliz. A pesar del affair con Patricia, quería este bebé. Quería ser padre. Quería esta familia con Laura. Así que lloré con ella. De felicidad, de alivio, de emoción. Salí temprano del trabajo. Compré flores. Champán sin alcohol para Laura. Celebramos esa noche. Llamamos a nuestras familias.
a nuestros amigos. Todos estaban tan felices por nosotros. Por fin. ¡Qué bendición! Van a ser padres maravillosos. Era perfecto. Era el comienzo de nuestra familia. Era perfecto. Laura fue al doctor 2 días después. Confirmaron el embarazo con análisis de sangre. Aproximadamente 4 semanas. Todo se veía bien, saludable, normal. Programamos la primera cita de ultrasonido para un mes después. Empezamos a planear, a soñar, a prepararnos para ser padres. A prepararnos. ¿Y Patricia? ¿Cuándo te enteraste que ella también estaba embarazada? Carlos comenzó a sollozar, profundamente. Esto era claramente lo más doloroso de todo. Una semana después de que Laura me dijo que estaba embarazada, una semana exacta, Patricia me llamó a mi teléfono secreto. Eran las 11 de la noche. Laura ya estaba dormida. Contesté en la sala para no despertarla. Y Patricia sonaba rara, tensa, asustada. Me dijo: Carlos, necesito que vengas ahora, es urgente. Don Ricardo está en Guadalajara, viaje de negocios. Vuelve mañana. Pero necesito verte ahora. Y por su tono, supe que algo estaba mal. Muy mal. Necesito verte ahora. Le dije a Laura que había una emergencia en la empresa, que tenía que ir a revisar algo. Ella estaba medio dormida. Asintió. Le di un beso. Y manejé a la casa de Patricia. Llegué alrededor de medianoche. Patricia abrió la puerta. Había estado llorando. Mucho. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su maquillaje corrido. Estaba temblando. Estaba temblando. Entramos. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde nos habíamos acostado por primera vez, y Patricia me mostró algo que tenía en la mano. Una prueba de embarazo, de farmacia, con 2 líneas claras: positiva, embarazada, positiva. Mi mente se quedó en blanco, completamente en blanco. No podía procesar lo que estaba viendo. Patricia embarazada, después de 30 años de matrimonio. Después de ser declarada prácticamente estéril, embarazada. Y entonces Patricia dijo algo que hizo que todo fuera 1000 veces peor. Dijo: Carlos, este bebé es tuyo. Tiene que ser tuyo. Don Ricardo y yo no hemos tenido relaciones en más de 1 año. Más de 1 año. No hay forma de que sea de él, tiene que ser tuyo. De esa noche en Querétaro probablemente. Hace 4 semanas. Las fechas coinciden perfectamente. Tiene que ser tuyo. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? No pude decir nada. Me quedé completamente paralizado, congelado. Mi esposa embarazada. La esposa de mi jefe embarazada. Ambas de mí. Ambas al mismo tiempo. Era imposible. Era una pesadilla. Una pesadilla de la que no podía despertar. Era el peor escenario posible. El peor. El peor escenario. Patricia entró en pánico completo. Empezó a caminar de un lado a otro, hablando rápido, diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Don Ricardo va a querer este bebé. Lo ha querido por 30 años. Pero cuando nazca va a querer hacer pruebas genéticas, para saber si tiene riesgos de enfermedades, y esas pruebas van a mostrar que no es su hijo, que es tuyo, y cuando descubra la verdad, me mata, te mata, destruye todo, todo. Me mata, te mata. ¿Consideraron otras opciones? ¿Terminación del embarazo? Patricia lo mencionó, por 2 segundos, pero inmediatamente dijo que no podía, que había querido un bebé durante 30 años, que este era probablemente su única oportunidad, que a pesar de todo quería este bebé, y además, ¿cómo explicaría un aborto a don Ricardo? Él no sabía que estaba embarazada todavía, pero eventualmente se enteraría, y si luego se enteraba de un aborto, sospecharía, preguntaría, investigaría. Quería este bebé. Entonces, ¿qué decidieron? Patricia decidió que le diría a don Ricardo que el bebé era de él, que después de 30 años había ocurrido un milagro, que finalmente, naturalmente, sin tratamientos, había quedado embarazada. Don Ricardo estaría tan eufórico, tan emocionado, tan agradecido, que no cuestionaría, no sospecharía. ¿Por qué sospecharía? Es su esposa, su bebé.
Un milagro después de 30 años de espera. Un milagro. ¿Y las pruebas genéticas? ¿El riesgo de que don Ricardo descubra la verdad? Patricia dijo que trataría de disuadirlo, de convencerlo de que las pruebas no son necesarias, que son caras, innecesarias, que el bebé está sano, que no hay razón para hacerlas. Y si don Ricardo insistía, Patricia cruzaría ese puente cuando llegara. Tal vez para entonces tendría un plan, o tal vez simplemente tendría que confesar. Pero por ahora, la única opción era mentir. Decir que el bebé era de don Ricardo y rezar que nunca descubriera la verdad. Rezar que nunca descubriera. ¿Patricia le dijo a don Ricardo? Sí, una semana después, cuando don Ricardo regresó de Guadalajara. Patricia preparó una cena romántica. Velas, vino, la cena favorita de don Ricardo, y después de la cena le dijo, le mostró la prueba de embarazo, y don Ricardo reaccionó exactamente como Patricia había predicho. Se quedó en shock completo. Luego lloró. Lloró como niño, de felicidad, de emoción, de gratitud. Abrazó a Patricia. Le dijo que la amaba, que esto era un milagro, un regalo de Dios, que finalmente, después de 30 años, iban a ser padres. Un regalo de Dios. Al día siguiente, don Ricardo llegó a la oficina radiante, más feliz de lo que lo había visto en años. Reunió a todos los empleados. Anunció que Patricia estaba embarazada, que después de 30 años, finalmente iban a tener un bebé. Todos aplaudieron, celebraron, lo felicitaron. Era un momento hermoso para él, para todos, para todos. ¿Y tú? ¿Cómo actuaste? Actué como todos los demás. Lo felicité, lo abracé. Le dije, don Ricardo, qué bendición tan enorme, qué felicidad. Usted y Patricia se merecen esto. Sonreí, celebré, mientras por dentro moría, mientras por dentro sabía la verdad. Sabía que ese bebé no era de don Ricardo. Era mío, mío, mi hijo, mi responsabilidad, mi secreto, mi secreto. Patricia y tú han seguido viéndose. ¿Desde que descubrieron los embarazos? No. Terminamos inmediatamente, completamente. Ambos teníamos demasiado miedo, demasiado que perder. Patricia tenía que convencer a don Ricardo de que el bebé era suyo. Yo tenía que ser el esposo devoto para Laura, ser el futuro padre emocionado. No podíamos arriesgarnos a seguir viéndonos, a que alguien nos viera juntos en situación comprometedora. No podíamos arriesgarnos. ¿Entonces solo se hablan en contextos profesionales? Exacto, solo cuando es necesario para el trabajo, cuando voy a la casa de los Villarreal para cenas de negocios con Laura y don Ricardo. Patricia y yo actuamos completamente normales, apropiados. Como siempre lo hicimos antes del affair, como si nada hubiera pasado entre nosotros, y don Ricardo no sospecha absolutamente nada. Ve a su esposa embarazada y radiante, ve a su empleado favorito también esperando su primer hijo. Está feliz por todos, completamente ajeno a la verdad. Completamente ajeno. Carlos, ahora estamos a 3 meses. Ambos bebés nacerán en 6 meses aproximadamente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué va a pasar? No hay plan, dijo desesperadamente. Ese es el problema. No hay plan. Solo estoy esperando. Esperando que todo explote. Esperando que la verdad salga de alguna manera. Porque va a salir. Siempre sale. Y cuando salga, cuando don Ricardo descubra que su bebé no es su bebé sino mío, que su esposa me engañó con él, que yo, su empleado favorito, su hijo sustituto, lo traicioné de la manera más profunda posible. Va a ser devastador. Absolutamente devastador. Va a ser devastador. ¿Don Ricardo ha mencionado pruebas genéticas? Sí, hace 2 semanas. Durante una cena en su casa, Laura y yo estábamos ahí. Don Ricardo estaba hablando sobre el bebé, sobre lo emocionado que estaba, y mencionó casualmente que quería hacer pruebas genéticas después de que nazca el bebé. Pruebas de enfermedades hereditarias, predisposiciones genéticas, para poder estar preparados médicamente para dar al bebé el mejor cuidado posible.
Pruebas genéticas. Cuando dijo eso, vi a Patricia palidecer, completamente. Casi se desmaya, pero lo disimuló. Sonrió. Dijo algo como: «Ay, Ricardo, eso puede esperar. Son tan caras y probablemente innecesarias». Pero don Ricardo dijo: «No, Patricia, quiero hacerlas. Llevamos 30 años esperando este bebé. Voy a hacer todo lo posible para asegurar que esté saludable. El costo no importa». Y ahí quedó. Patricia no pudo discutir más sin parecer sospechosa. El costo no importa. Así que las pruebas van a pasar, y cuando pasen, van a revelar que don Ricardo no es el padre biológico, y todo va a explotar. Exacto, exactamente eso. Es solo cuestión de tiempo. 6 meses hasta que nazca el bebé. Tal vez un mes más hasta que hagan las pruebas. 7 meses. 7 meses antes de que mi vida entera se destruya. 7 meses. ¿Patricia y tú han hablado sobre esto? ¿Sobre qué hacer cuando las pruebas revelen la verdad? Una vez, hace 3 semanas, Patricia me llamó desde un teléfono público. No quería usar ningún teléfono que pudiera ser rastreado. Nos encontramos en un café en Querétaro. Solo por media hora. Y hablamos. Ella estaba aterrorizada, llorando, diciendo: «No sé qué hacer. Si le digo a Ricardo antes de que nazca el bebé, me deja. Pierde el bebé que tanto ha esperado. Me odia. Te odia. Si no le digo y las pruebas lo revelan después, es peor, mucho peor, porque entonces siente que lo engañé hasta el final. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y tú qué le dijiste?» No supe qué decirle. Le dije que no sabía, que estaba tan aterrado como ella. Que mi vida también iba a explotar, mi matrimonio, mi trabajo, todo. Y nos quedamos ahí sentados, 2 personas aterrorizadas enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones, y no teníamos respuestas, no teníamos soluciones, solo miedo. Solo miedo. ¿Has considerado confesar? Decirle a Laura la verdad ahora. Decirle a don Ricardo la verdad ahora, antes de que nazcan los bebés. Todos los días lo considero. Todas las noches me acuesto pensando: mañana voy a confesar. Mañana voy a decir la verdad. Pero luego veo a Laura, tan feliz, tan emocionada por nuestro bebé, comprando ropita, decorando el cuarto, planeando nuestro futuro. Y no puedo destruir su felicidad. No puedo decirle: «Laura, embaracé a otra mujer la misma semana que te embaracé a ti. Y esa mujer es la esposa de mi jefe». No puedo. ¿Y con don Ricardo? Menos. Con don Ricardo es aún más difícil, porque don Ricardo me ve como hijo. Me ha dado todo: oportunidades, confianza, respeto, afecto. Y yo lo traicioné con su esposa, embaracé a su esposa. El bebé que tanto ha esperado es mío, no de él. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo destruyo a un hombre que solo me ha tratado con bondad? ¿Cómo destruyo a un hombre? Entonces estás atrapado, viviendo en mentira, esperando la explosión inevitable. Sí, exactamente. Y por eso vine aquí esta noche, porque no puedo más. La presión, la culpa, el miedo constante, el tener que actuar normal cuando por dentro estoy muriendo. El ver a Laura feliz sabiendo que voy a destrozarla. El ver a don Ricardo emocionado, sabiendo que voy a destruirlo. No puedo seguir así. No puedo seguir así. Nos sentamos en silencio absoluto. El peso de su confesión llenaba todo el espacio del confesionario. La complejidad imposible. Las consecuencias devastadoras esperando. No había soluciones fáciles, solo opciones difíciles, todas con costos enormes. Respiré profundo. Recé internamente pidiendo sabiduría. Porque esto era una de las situaciones más complicadas que había enfrentado en 32 años de ministerio. «Carlos», dije finalmente, mi voz seria pero compasiva, «necesito hacerte algunas preguntas importantes antes de poder darte mi consejo pastoral. ¿Está bien?» «Sí, padre, por favor». Primera pregunta. ¿Amas a Laura? Sí, la amo. Es mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo. Quiero estar con ella.
Quiero nuestra familia. Quiero nuestro futuro juntos. Quiero nuestra familia. Segunda pregunta. ¿Amas a Patricia? No, no la amo. Había atracción, conexión física, intimidad, pero no es amor profundo, no es amor del tipo que construyes una vida. Fue escape, fue llenar un vacío, pero no es amor real. No es amor real. Tercera pregunta. ¿Quieres ser padre del bebé de Patricia? ¿Estar involucrado en su vida? Silencio considerando. No lo sé. Una parte de mí quiere conocer a ese bebé. Es mi hijo biológicamente, mi sangre, mi responsabilidad. Pero otra parte sabe que es imposible, que destruiría todo, que ese bebé tiene un padre, Don Ricardo, aunque no sea biológico, y tal vez es mejor así. Mejor que ese niño crezca con un padre que lo ama aunque no sea el biológico, que crecer sabiendo que fue concebido en traición. Tal vez es mejor así. Cuarta pregunta. ¿Crees que puedes vivir con este secreto por el resto de tu vida, sabiendo que tienes un hijo ahí afuera, viendo a ese niño crecer, en reuniones familiares, en eventos de la empresa, sabiendo que es tuyo sin poder decir nada, sin poder ser su padre? No lo sé, honestamente no lo sé, por eso estoy aquí, porque no sé si puedo vivir con esto, o si necesito confesar, aunque confesar destruya todo. Aunque confesar destruya todo. Quinta pregunta. Si pudieras volver atrás, hace 4 meses, al momento cuando fuiste a ayudar a Patricia con la alarma, ¿qué harías diferente? Todo. Haría absolutamente todo diferente. No iría. O si iba, me iría inmediatamente después de arreglar la alarma. No tomaría vino. No me quedaría. No cruzaría esa línea. Rechazaría sus avances. Sería fiel a Laura. Sería leal a don Ricardo. Cambiaría cada decisión que tomé esa noche y después. Cambiaría todo. Pero no puedes cambiar el pasado. Solo puedes decidir qué hacer con el presente, con esta situación que creaste. Lo sé. Pero ¿qué hago, padre? ¿Qué hago? Cerré los ojos. Recé pidiendo las palabras correctas. Porque lo que dijera ahora afectaría a múltiples vidas, múltiples familias. 2 bebés inocentes. Voy a darte 3 opciones, 3 caminos posibles, y luego tú tienes que decidir cuál tomar, porque esta es tu vida, tu decisión, tu cruz que cargar. Por favor, dígame. Opción 1. No haces nada, guardas el secreto. Dejas que Patricia críe al bebé como hijo de don Ricardo. Tú crías a tu bebé con Laura. Vive en la mentira. Es la opción que causa menos daño inmediato, menos explosión, menos destrucción visible. Pero tiene enormes riesgos. Si don Ricardo descubre algún día por las pruebas genéticas o por cualquier otro medio, el daño será exponencialmente peor, porque no solo descubrirá la traición, sino también años de mentiras adicionales. Y tú cargarás la culpa, el miedo, el secreto por el resto de tu vida. Cada día, cada vez que veas a ese niño, cada vez que mires a don Ricardo, cada vez que abraces a Laura, será mentira sobre mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Opción 2. Confesar parcialmente. Le dices la verdad a Laura, solo a Laura. Le cuentas sobre el affair con Patricia, sobre el bebé. Le pides perdón. Le pides que decida si puede perdonarte, si puede quedarse contigo. Pero no le dices a don Ricardo. Patricia sigue criando al bebé como de don Ricardo. Es confesar a medias. Alivia tu conciencia con Laura. Le das la opción de decidir su futuro con información completa. Pero sigues mintiendo a don Ricardo. Sigues siendo cómplice del engaño hacia él. Confesar a medias. Opción 3. Confesar completamente. Le dices la verdad a Laura. Le dices la verdad a don Ricardo. Patricia tiene que decir la verdad a don Ricardo también. Todo sale a la luz. Enfrentas todas las consecuencias. Probablemente pierdes tu matrimonio. Definitivamente pierdes tu trabajo. Don Ricardo probablemente te demanda. Patricia probablemente pierde su matrimonio. Ambas familias explotan, pero la verdad está afuera. Ya no vives en mentira.
El bebé eventualmente puede conocer su verdadera paternidad biológica, y todos pueden tomar decisiones basadas en verdad, no en mentiras. Confesar completamente. Esas son tus tres opciones principales. Hay variaciones, matices, pero esencialmente son esos tres caminos. Mentira total, verdad parcial, verdad total. Cada una con costos enormes. Ninguna es fácil, ninguna es limpia. Ninguna es fácil. ¿Cuál cree que debo elegir? No puedo elegir por ti. Esa decisión es tuya, pero te diré lo que creo basado en 32 años como sacerdote y como pastor. La verdad siempre es mejor que la mentira. Siempre, a largo plazo. La mentira te destruye desde adentro. Destruye tu alma, tu paz, tu integridad, tu capacidad de mirarte al espejo. Vivir en mentira es vivir en infierno interno. La verdad siempre es mejor. Pero Padre, la verdad va a destruir todo. Mi matrimonio con Laura, mi relación con don Ricardo, mi trabajo, mi reputación, mi familia, el matrimonio de Patricia. Todo. Tal vez. Probablemente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Prefieres destruir todo ahora con verdad? ¿O destruir todo más tarde con verdad más años de mentiras acumuladas? Porque eventualmente la verdad va a salir. Las pruebas genéticas, un error, una confesión en lecho de muerte, algo. La verdad siempre sale, y cuando salga más tarde, el daño será peor, exponencialmente peor. El daño será peor. Y Laura, ella no merece esto. No merece descubrir que su esposo la traicionó justo cuando está embarazada, justo cuando debería ser el momento más feliz de su vida. No, no lo merece. Laura no merece nada de esto, pero también merece la verdad. Merece tomar decisiones sobre su vida basadas en información real, no en mentiras. Si decides confesar, sí, va a ser devastador para ella, pero al menos tendrá la opción de decidir. ¿Puede perdonarte? ¿Quiere intentar salvar el matrimonio? ¿Quiere divorciarse? Son sus decisiones. Pero solo puede tomarlas si sabe la verdad. Merece la verdad. ¿Y don Ricardo? ¿Él merece saber que el bebé que tanto ha esperado no es suyo? Esa es una pregunta más compleja, porque don Ricardo va a amar a ese bebé. Ya lo ama, y ese amor es real, aunque no sea el padre biológico. La paternidad no es solo biología, es amor, es crianza, es estar presente, y don Ricardo puede ser un padre maravilloso para ese niño, aunque no compartan ADN. La paternidad no es solo biología. Pero también, don Ricardo merece saber la verdad sobre su esposa, sobre la traición, sobre que el bebé no es suyo biológicamente, porque eventualmente esa información puede salir, por las pruebas, y él merece no vivir en mentira, merece tomar decisiones informadas sobre su matrimonio, sobre su vida, merece saber la verdad. Entonces, ¿está diciendo que debo confesar a ambos? Estoy diciendo que necesitas orar, mucho, necesitas buscar terapia, con un profesional, alguien que pueda ayudarte a procesar esto, a tomar la decisión correcta para ti, y necesitas preguntarte, ¿puedo vivir con este secreto? Por 40, 50 años, viendo a ese niño crecer sabiendo que es mío? ¿O necesito confesar para salvar mi alma, mi integridad, mi paz mental? ¿Puedo vivir con este secreto? No lo sé. Realmente no lo sé. Entonces tómate tiempo, pero no mucho, porque cada día que pasa, el secreto se hace más grande, más complicado, más difícil de confesar, y más devastador cuando finalmente explota, más devastador. Puedo recibir la absolución por el adulterio, por la traición, por haber embarazado a 2 mujeres. Eso depende. ¿Estás verdaderamente arrepentido? Sí, profundamente arrepentido. Me arrepiento de haberme acostado con Patricia, de haber traicionado a Laura, a don Ricardo. Me arrepiento de cada decisión que tomé esa noche y después. Si pudiera deshacer todo, lo haría. Si pudiera deshacer todo. ¿Y estás dispuesto a cambiar? ¿A no volver a cometer adulterio? Sí,
Ya terminé con Patricia hace 3 meses. No la he tocado. No la tocaré nunca más. Ese capítulo está cerrado. Está cerrado. ¿Y estás dispuesto a considerar seriamente confesar? ¿A vivir con más honestidad de ahora en adelante? Sí, voy a pensarlo seriamente. Voy a orar. Voy a buscar terapia. Voy a decidir qué hacer. Pero sí, estoy dispuesto a considerar la verdad. Considerar la verdad. Entonces, sí. Puedo darte la absolución por tus pecados. Levanté mi mano. Recité las palabras sagradas que he recitado miles de veces. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Hice la señal de la cruz sobre él, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, susurró Carlos llorando abiertamente ahora. Ve en paz, y que Dios te dé la sabiduría y el valor para tomar la decisión correcta, para hacer lo que sea mejor para todos los involucrados, para esos 2 bebés inocentes que nacerán en 6 meses. Gracias, Padre, gracias por escucharme, por no juzgarme, por ayudarme. Es mi llamado, mi ministerio, y recuerda, Dios ya te perdonó. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo y trabajar para arreglar lo que rompiste. En la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Se levantó lentamente. Abrió la puerta del confesionario. La luz de luna entraba por las ventanas altas, creando rayos plateados que cortaban la oscuridad. Antes de irse completamente, se detuvo. Se giró hacia el confesionario una última vez. Padre, una última pregunta. Dime, ¿cree que Dios puede perdonarme? ¿Por esto? ¿Por embarazar a 2 mujeres? ¿Por traicionar a tantas personas? ¿Por crear este desastre? Dios ya te perdonó. El perdón de Dios es infinito, incondicional. Lo que necesitas ahora es perdonarte a ti mismo y trabajar para minimizar el daño, para proteger a esos 2 bebés, para ser honesto en la medida que puedas, para vivir con más integridad de ahora en adelante. ¿Y los bebés? ¿Qué va a pasar con ellos? Esos bebés van a nacer, en 6 meses, ambos, y ambos van a necesitar padres amorosos, estables, presentes. Tu hijo con Laura te tendrá. Ojalá tengas el valor de ser el padre que merece. Y el hijo de Patricia con don Ricardo, ese niño tendrá a don Ricardo, que es un buen hombre, que va a amar a ese niño con todo su corazón, aunque no sea su padre biológico. Y eso es lo importante, que esos niños tengan amor, estabilidad, seguridad. Tengan amor. Gracias, Padre. Ve con Dios. Se fue. Me quedé solo en el confesionario. El silencio era absoluto, pesado, asfixiante. El olor a madera vieja y lágrimas llenaba el espacio. Pensé en Carlos. En un hombre que cometió un error y ahora vive con consecuencias imposibles. 2 mujeres embarazadas, 2 bebés que nacerán en 6 meses, uno con su padre biológico, otro sin él, sin saberlo. Pensé en Laura, feliz, emocionada, embarazada de su primer hijo, sin saber que su esposo embarazó a otra mujer la misma semana, sin saber que su mundo perfecto está construido sobre mentiras. Pensé en Patricia, aterrorizada, embarazada después de 30 años, con un bebé que no es de su esposo, rezando que el secreto nunca salga, sabiendo que probablemente saldrá. Pensé en don Ricardo, eufórico. Después de 30 años, finalmente va a ser padre, sin saber que el bebé no es suyo, sin saber que su esposa y su empleado favorito lo traicionaron de la manera más profunda. Y pensé en los 2 bebés, inocentes, que nacerán en primavera, uno con verdad, otro con mentira, ambos mereciendo amor, estabilidad, familia, pero solo uno teniéndolo completamente. El pecado tiene ondas. Se expande infinitamente. Toca a todos, incluso a quienes no han nacido todavía, incluso a quienes son completamente inocentes. Carlos no ha vuelto.
Han pasado 2 meses desde esa noche. No sé qué decidió. No sé si confesó. No sé si está viviendo con el secreto. No sé nada. Lo que sí sé es que ambos bebés nacerán en 4 meses, y cuando nazcan, la bomba de tiempo empezará a hacer tic-tac más fuerte. Las pruebas genéticas, la verdad esperando salir, el secreto esperando explotar. Y cuando explote, cuando la verdad finalmente salga, el daño será devastador. Para todos, para Laura, para Patricia, para don Ricardo, para Carlos, para las familias, para los bebés. He rezado por todos ellos, todos los días desde esa noche. Rezo para que Carlos encuentre el valor de confesar. Rezo para que Laura encuentre la fuerza de perdonar o la claridad de seguir adelante. Rezo para que don Ricardo encuentre paz eventualmente. Rezo para que Patricia encuentre redención. Y rezo por esos 2 bebés, para que crezcan amados, seguros, estables, a pesar del caos que los creó, porque ellos son los verdaderamente inocentes en todo esto. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Sé que es perturbadora. Es el tipo de historia que muestra cómo un momento de debilidad, una decisión egoísta, puede crear consecuencias que duran generaciones. Carlos cometió adulterio, con la esposa de su jefe, un hombre que lo trataba como hijo, y embarazó a ambas mujeres en la misma semana. No fue planeado, pero pasó, y ahora vive atrapado entre 2 opciones imposibles: confesar y destruir todo inmediatamente, o guardar el secreto y vivir esperando la explosión inevitable. No hay respuestas fáciles, no hay soluciones limpias, solo opciones difíciles con costos devastadores. La verdad duele, pero la mentira duele más, y eventualmente la mentira siempre sale a la luz. Cambié todos los nombres. Alteré algunos detalles para proteger identidades, pero la esencia es completamente real. Sucedió, aquí en San Miguel, y está sucediendo en más lugares de los que quisiéramos admitir. Hay personas viviendo secretos así, secretos que involucran bebés, paternidad oculta, mentiras que durarán generaciones si no se confrontan. Antes de irte, quiero preguntarte algo. ¿Crees que Carlos debe confesar? ¿Debe decirle a Laura la verdad aunque la destruya? ¿Debe decirle a don Ricardo que el bebé no es suyo? ¿O debe guardar el secreto para proteger a todos del dolor inmediato? ¿Qué harías tú en su lugar? Si esta historia te impactó, te pido 3 cosas. Primero, dale like a este video. Me ayuda a saber que estas historias resuenan contigo. Segundo, suscríbete al canal. Cada día comparto una nueva historia del confesionario. Historias reales, secretos reales, dilemas morales imposibles. Tercero, déjame un comentario. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Qué opinas? ¿Debe Carlos confesar o debe proteger el secreto? ¿Qué es más importante, la verdad o la paz? Mañana compartiré otra historia, esta vez sobre gemelos que tienen padres biológicos diferentes. Una historia médicamente improbable pero real. Una historia que desafía todo lo que creemos sobre biología y familia. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Y recuerda, un momento de placer puede crear toda una vida de consecuencias. Piensa antes de actuar, porque las decisiones que tomas hoy afectarán a personas que ni siquiera han nacido todavía. Soy el Padre Miguel Sandoval, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, y estas son las crónicas del confesionario. Que la verdad te haga libre, aunque duela, aunque cueste todo.